Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora todo deporte, análisis, información, los temas del día. Franco Colapinto, que ha copado los medios periodísticos de la Argentina, todo el mundo habla de automovilismo y sobre todo de Fórmula 1. Hemos vuelto a la época de Carlos Alberto Reutemann, cuando el país se levantaba muy temprano en la mañana de los domingos para ver las carreras. Otra vez hay un entusiasmo muy grande, más allá de que la Fórmula 1 ha crecido muchísimo también a partir de la serie de Netflix y porque los fanáticos nunca perdieron, como aquí en este espacio de Universo Deportivo, la posibilidad de ver a la Fórmula 1 internacional. Pero con Colapinto hay otro entusiasmo por parte de la gente, ya con un público más grande, si se quiere. Además, por supuesto, el fin de semana deportivo nos trajo la victoria de los Pumas, una de las más importantes de la historia. Los Pumas le han ganado a Australia por 67-27, le han metido 67 puntos en una potencia mundial, un equipo que quizás no está en su mejor momento, pero que prepara la próxima Copa del Mundo y que por supuesto quiere tener un seleccionado acorde, que ha sido campeón del mundo también. Bueno, los Pumas en un torneo realmente difícil y complicado le han ganado con absoluta claridad en la cancha de Colón de Santa Fe. Tuvimos la suerte de poder estar allí para acompañar la victoria del seleccionado argentino de rugby. Y además, por supuesto, el seleccionado argentino de fútbol juega sus fichas para llegar al próximo Mundial. Todo hace pensar que la Argentina, que está en una posición inmejorable, va a conseguir el boleto, pero hay que jugar los partidos y después, justamente de esta fecha de eliminatoria, vamos a hacer el análisis de la selección nacional. Pero todo eso de fútbol, de rugby, de boxeo, hablamos hoy aquí en Universo Deportivo. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. 100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios. Diego Morilla es uno de los autores, junto a Carlos Irusta y Ernesto Cherkis Vialo, de esta antología de los mejores combates que tuvo el boxeo argentino, de las mejores peleas y sobre todo de los pugilistas que son legendarios también, porque algunas peleas se ganaron y otras se perdieron. El caso de Luis Ángel Firpo, quizás emblemático combate que dio puntapié inicial a la gran historia del boxeo argentino y que Diego lo cuenta aquí en el libro junto a estas dos maravillosas plumas. Gracias, Diego, por haber venido. Gracias a vos por la invitación. ¿Cómo nace un poco la historia de este libro? Este libro nace con una reunión casi fortuita con los editores de Penguin Random House. Fui a proponerles algunas ideas, a charlar, a ver qué se podía hacer. Ellos estaban interesados también en trabajar con algo de boxeo, ya que tienen mucho fútbol y el boxeo no estaba muy representado. Y surgió la noción de que ya se venía el aniversario. Esto fue hace un año y medio más o menos, los 100 años del boxeo argentino. Ellos querían hacer una antología de notas, de grandes coberturas. Yo les hablé de hacerlo focalizado en peleas puntualmente. Yo ya tenía un par de notas para mostrar, que afortunadamente ganaron algún premio en Estados Unidos y se habían publicado. Y surgió la idea, la armamos, invitamos a Carlos, a Cherkis, empezamos a trabajarlo y enseguida se generó, porque son peleas que ya tanto ellos dos como yo, la hemos relatado, la hemos contado verbalmente, escrita, en muchísimas ocasiones, la hemos conversado con colegas, y era solamente cuestión de reformularlas con este formato, con el formato de lo que sería no ficción creativa, o sea, una cosa que sucedió realmente, que no es ficción, pero relatada de un modo con ambición literaria, como un cuento, como una cosa que es llevadera para el lector y que tenga ese interés que lo lleve a seguir leyendo y seguir interesándose por los personajes de la pelea, ¿no? Sí, porque la pelea de Firpo Dempsey tiene mucho de leyenda, ¿no? Y que hay que contar y que hay que investigar, porque fundamentalmente nos hemos criado, ¿no?, con esa fecha del 14 de septiembre del 23, que se vino encima el aniversario número 100, pero que además requería, si se quiere, una mirada más, ¿no?, una lupa más puesta sobre esos tiempos. Seguro que sí, y sobre todo es en lo que sucedía alrededor y lo que sucedió un poquito antes también. Sí. ¿No? Toda la gente piensa que Dempsey era el gran campeón, el pináculo de su fama, y Dempsey venía de la nada. Pero Dempsey venía de un fracaso económico y
no tanto deportivo, pero una defensa donde se hizo en el pueblo de Shelby, Montana, que casi se funde el pueblo por el proyecto ese que falló, de llevar esa pelea allá. Y Firpo venía de hacer una pelea que aún hoy sigue siendo, creo, la pelea más taquillera de la historia en la que no hubo un título en juego. O sea, peleó ante 80.000 personas, ante Jess Wheeler, que era el campeón al que le ganó Dempsey. Sí, sí. Y le ganó sorpresivamente. Todo el mundo esperaba que gane Wheeler para que hagan la revancha, y Firpo lo noqueó en el 9º round. Eso se pierde, ¿cómo no se puede perder una cosa así, digamos? Sí, sí. Y el hecho de que Nueva York y Buenos Aires eran las dos ciudades que más inmigrantes recibían, y que todo ese empuje, toda la inspiración que genera un evento de esta naturaleza para un país, para una masa trabajadora de gente que ve eso y dice, este país puede. Sí, sí, sí. Bueno, todo eso también había que contextualizarlo y expresarlo. Y me parece que lo logramos con todas las peleas. Sí, sí, tratar de armar describir el ambiente no solamente social, donde se pueda, donde sea relevante, sino también boxístico. Las reglas de cada una de esas peleas fue cambiando. Absolutamente. Las reglas de boxeo tienen muchísimo que ver en la realización de la pelea de Maravilla con Julio César Chávez, por ejemplo. Y con Firpo también, y con cada uno de ellos, con Pascualito Pérez también. Sí. Las reglas las reglas del boxeo y las reglas del negocio del momento, ¿no? Entonces eso también había que expresarlo. No es lo mismo hacer una pelea de título mundial hoy que en la década de 50, donde habían 8 títulos mundiales en 8 pesos, y desafiar al campeón era un proyecto que llevó, en el caso de Pascual Pérez, el involucramiento de Perón mismo, del gobierno mismo, como un acto de gobierno, ¿no? Sí, además le costaba mucho a aquellos pugilistas llegar a la oportunidad. Tenían por lo menos 30 o 40 combates. Sí. No se llegaba con 10 o 12 como actualmente, o menos a veces. Sí, pensar que Pascualito tuvo la suerte de llegar con 50, pero a Caballo llegó con 70. Claro. Era lo mismo con Loche, ni hablar. Era como un premio inalcanzable, era una oportunidad muy rara. Y bueno, todo eso, por suerte, lo pudimos expresar, ¿no? El contexto social también es más relevante en unas que en otras. Quizás en Castro Jackson no es tan relevante, pero en Gatica Prada es casi todo la pelea. Fueron peleas extraordinarias, pero tienen ese aura de peronismo, antiperonismo, pero según los que lo conocieron realmente en la historia, era más peronismo de ringside contra peronismo de la popular. Sí, ¿no? Sí. En esa época el peronismo era tan grande que nada le escapaba, ¿no? Sí. Y bueno, todas esas cosas hemos querido incorporarlas y creo que lo hemos logrado. Además de Prada Gatica tenían que elegir una, porque hubo toda una saga, ¿no? Claro, sí. Difícil para optar. Sí, creo que Carlos se centralizó en la pelea famosa que pierde Gatica y pero también menciona la pelea en la cual Gatica se baja y saluda a Perón y le dice 2 potencias se saludan y toda esa. Toda esa serie tiene una mística muy grande, pero hay una en particular que tiene la mayor carga, ¿no? Pensar que ellos se empezaron a enfrentar como amateurs, o sea, tenían una rivalidad como amateurs y siguió como profesionales y la vida de ellos es increíble cómo estaba unida estuvo unida hasta el final, ¿no? Sí, sobre todo por esta relación que tejieron que vos mencionás, ¿no? En lo personal, ¿no? Esta ayuda que Prada le da a Gatica en un momento de necesidad, ya cuando los dos habían dejado el boxeo. Claro, esa es una lección que ningún otro deporte ejemplifica tanto, la solidaridad entre boxeadores y la hermandad que se crea entre dos personas que arriesgan la vida juntos es casi similar a 2 personas que van a la guerra juntos, ¿no? por una misma causa, que en realidad los dos tienen la misma causa. La causa no es ganarle al otro, la causa es sacar a su familia de la pobreza. Los dos están en la misma, los dos entienden de dónde viene esa bronca y esa rivalidad. Y después, una vez que termina la pelea, habiendo compartido esa lucha, se entienden de una manera que quizás 2 futbolistas no se entenderían, digamos. Sí, u otros deportistas en general, sin duda. Diego, me piden una pausa técnica y seguimos la charla con Diego Morilla, aquí en Universo Deportivo. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores.
Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Este es el momento donde presentamos las notas del fin de semana de los últimos días, el retiro de Luis Suárez, la actuación de Uruguay en el partido donde despidió a una de sus máximas estrellas de los últimos años, por supuesto también la selección argentina y todo lo que deja las eliminatorias en este raconto. Considerando el tiempo que yo llevo trabajando en la selección, debería estar en condiciones de encontrar sustituciones para cualquier ausencia que se produzca, por lo cual la actuación no fue una actuación lucida. El partido tampoco lo fue. El trámite fue levemente a favor nuestro. Las situaciones de gol fueron parejas y me parece que el empate en líneas generales es justo.
Seguimos la charla con Diego Morilla aquí en Universo Deportivo. Pensaba, Diego, un poco esto que hablábamos antes del corte, ¿no? La relación intrínseca que se arma entre dos pugilistas. Porque además los dos son conscientes de que están arriesgando mucho y hay un respeto que a veces no existe en otros deportes, ¿no? El boxeador, aunque le gane con facilidad y por nocaut muy rápidamente a otro pugilista, lo respeta muchísimo porque sabe del coraje y la valentía que está poniendo. Sí, cada uno de ellos lo vivió en su momento. Para llegar a una instancia como las que están expresadas en este libro, ellos mismos tuvieron que superar a otros boxeadores y ver cómo esas derrotas les afectó y cómo lo han vivido ellos. Entonces le tocó estar del lado del vencedor y saben el esfuerzo que lleva. Entonces, digamos, darle el respeto al otro les resulta quizá más fácil. El boxeo ofrece esa cosa inapelable, no hay una posibilidad de lograr un punto más, un punto menos de una cosa a la otra. En un knockout no hay apelación posible y bueno, ese respeto es inescapable, digamos. Lo bueno del libro es que trae boxeadores de todas las épocas. Y yo creo, y se lo decía Carlitos y cuando lo vea a Cherkis, dentro de todo ese paquete de boxeadores hay uno que es indiscutible, que es Carlos Monzón, que por ahí no es el ídolo, digamos, de las masas, pero que fue el más respetado, si se quiere, ¿no? Sí, el más visible en una época muy grande del boxeo en Argentina y sobre todo el peso mediano que venía de una época estelar con dos boxeadores grandes como Nino Benvenuti y Emil Griffith, que tuvieron una trilogía muy importante, que el ganador se perfilaba como uno de los 10 mejores de la historia sin ningún problema, quizás los dos, y llegó Monzón y los noqueó a los dos, o sea, en pelea y revancha, o sea, 2 veces cada uno, le ganó por puntos a un par y bueno, a Griffith después lo noqueó, o sea, las de Benvenuti fueron tremendas. Las de Benvenuti fueron increíbles. Yo sigo viendo ese primer video de la primera pelea esperando que la cabeza de Benvenuti no vuelva, porque parece que se va por es terrible la potencia y lo que... Y la segunda fue definitiva. La segunda fue... Pero fue muy dominante en una época bastante visible del boxeo, donde había muchísimo... Donde el boxeo empezaba a tomar dimensión internacional en serio. Ya había la época de que cada país logró su primer campeón, ya había pasado, y ahora ya había campeones en movimiento en todas las divisiones. Fíjate que, por ejemplo, para el caso de la revista Ring, donde yo trabajo, los campeones mundiales en el año, creo que 74, el único campeón mundial estadounidense era Muhammad Ali. Claro. El resto eran John Conte de Inglaterra, Galíndez también estaba ahí, Monzón. En los pesos chicos ni hablar, ya empezaban los asiáticos. Ya empezaban los asiáticos y los mexicanos a dominar. Una época en la que el boxeo explotó internacionalmente con la televisión y con los medios a un nivel muy alto, y Monzón estaba ahí dominando durante 7 u 8 años sin parar, ¿no? Obviamente es una figura excluyente. Y la elección de Cherkis de esa pelea, porque la eligió él, sorprendió a muchos, porque muchos dirían, bueno, tendría que haber sido la de Benvenuti. Claro. Pero esa pelea tiene una historia mucho más rica. O sea, es la pelea donde Monzón se separa de Tito Lecture, se junta con gente nueva, se empieza a separar de Susana, el gran romance que dominó la década del 70, empieza a decidir retirarse, por qué se retira, que el retiro de Monzón es un punto muy grande de su carrera. Son muy pocos los boxeadores que se retiraron y no volvieron. Y se retiraron invictos como campeones también. Claro, ¿no? Entonces, esa historia tiene mucha más riqueza que la pelea de Benvenuti, que quizás tiene una historia importante, pero esta tiene mucho más elementos, ¿no? La de Loche y Fuji creo que es la pelea, si bien Loche tuvo peleas estelares en el Luna Park y convocaba a muchísima gente, pero ese triunfo es quizás su combate más llamativo y que está por encima de todo, ¿no? Mira, en este momento está pasando mucho con Loche Fuji y con Castro Jackson. En la era de YouTube y de los memes en video, los pequeños videitos de TikTok y de Instagram, los están rescatando y los está conociendo muchísima gente que no deja de sorprenderse con lo que ven. La gente del boxeo está redescubriendo a Loche en el exterior. Yo que tengo la suerte de leer en inglés y leo mucho, hay artículos continuamente
describiendo esa pelea, analizando el video, analizando el estilo de Loche, y la gente se queda maravillada con cómo puede ser que este hombre no sea más conocido todavía. Claro, claro. Te doy un ejemplo. En la revista de Ring trabaja un corresponsal que se llama Lee Groves, que también su trabajo principal es ser estadístico, hacer las estadísticas de CompuBox. Ajá. Los que vieron una pelea de HBO, que al final de cada round dice golpes tirados, golpes errados, golpes conectados, eso lo hace este muchacho. muchacho con una computadora, cada dedo es un golpe y lo va anotando. Bueno, para hacer sus notas, por ejemplo, él escribió un libro que se llama Mohamed Ali en números, donde hace las tarjetas de CompuBox de todas las peleas de Mohamed Ali. Vos podés ver cuántos golpes tiraba Mohamed Ali por round. Y era bastante intocable, ¿no? Tenía una defensa impecable, pero él lo hizo, todas las peleas que están en video las hizo completas. Me llamó para pedirme más peleas de Loche, porque me dice, mira, estoy haciendo un artículo con los números de CompuBox de Loche, y no tiene ningún sentido, son récords, baten récords, pero por muchísimo. Campo de distancia. O sea, por ejemplo, la pelea de Loche Fuji, la cantidad de golpes conectados de Fuji hasta el cuarto round es 0. ¿En serio? O sea, si CompuBox hubiese estado trabajando esa noche, tocó. Fuji diría, golpes tirados, 50, 30, 40, golpes conectados, 0. No hay ningún registro. El número anterior era 5 golpes tirados y 1 conectado, un boxeador que se durmió. Pero Loche era un fenómeno. Y que haya hecho eso en una pelea en el extranjero, en la única pelea que entrenó como la gente, como para pelear, porque no entrenaba, fumaba, dormía antes de las peleas, era la antidisciplina, es fantástico, es realmente una historia. Sí, Carlitos me dijo que lo ponía en el primer lugar de la historia del boxeo argentino, ¿no? Como fenómeno, como boxeador fuera de lo común, es realmente extraordinario. Gracias, Diego, un placer. Diego Morilla, en Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a hablar de la selección argentina. Vamos a hacer el análisis de la gran victoria sobre Chile, del partido frente a Colombia, por supuesto también de la marcha de las eliminatorias. También vamos a hablar de los Pumas, del partido que ya se viene frente a Sudáfrica, de la doble fecha ante Sudáfrica, el mejor equipo del mundo en este momento. Bueno, la Argentina tendrá que medirse en 2 partidos realmente complicados y los vamos a analizar aquí en Universo Deportivo. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.